No recuerdo haber pedido algo así. De hecho, casi me había olvidado de la Navidad. Pero ahí estaba, en medio de la sala, el paquete más grande, envuelto en un papel dorado arrugado, con un lazo rojo que parecía un poco raro. Había algo profundamente inquietante en ese paquete. El cartel decía, para ti, con amor. Sin remitente. Mami dijo que no sabía nada. Papi solo se encogió de hombros. Pensé que tal vez era de algún tío lejano que siempre aparecía borracho al final del día. Pero cuando lo abrí, el silencio en la sala se volvió tan pesado que se podía oír el tic-tac del reloj en la cocina, resonando como un eco en una tumba vacía. Era un muñeco. De esos antiguos, con ropa de marinero descolorida y ojos de vidrio que parecían seguirte donde quiera que fueras. La madera que formaba su rostro tenía grietas finas, como cicatrices viejas, y su sonrisa torcida parecía burlarse de mí. Mi hermana se rió nerviosamente y dijo que era horrible, pero yo no podía apartar la vista de esos ojos. No sé cómo explicarlo, pero sentí que me estaba mirando. Mirando de verdad. De inmediato, le puse el nombre de Simon. Cosas de niños, ¿no? Y aunque me daba escalofríos, se convirtió en mi compañero inseparable. Pero Simon tenía trucos. La primera noche, desperté con él en la cama. Podía jurar que lo había dejado en la repisa, pero ahí estaba, con su sonrisa torcida iluminada por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Algo frío recorrió mi espalda, pero me convencí de que lo había puesto allí sin darme cuenta. Lo extraño fue cuando comenzó a hablar. No como en un dibujo animado. Era un susurro, como si me contara un secreto que nadie más podía oír. Su voz tenía un tono arrastrado, casi ronco. Me contó cosas. Cosas que nadie debería saber. Como el diario que mi hermana escondía, lleno de tonterías sobre un chico de la escuela. O que papá tenía un trabajo extra que mamá no conocía. Al principio, me pareció gracioso. Pero luego, las cosas empezaron a suceder. Mi hermana resbaló en las escaleras al día siguiente. Se torció el tobillo de una forma horrible. Mamá dijo que fue porque corrió con medias, pero yo lo sabía. Simon lo sabía. Esa noche, desde la repisa, juraría que sonrió un poco más. Se lo merece, susurró. Luego fue papá. El auto simplemente se apagó en medio de la carretera. Un camión estuvo a punto de atropellarlo. Cuando volvió a casa, Simon estaba sentado en el sofá, mirando hacia la puerta, como si hubiera estado esperándolo. ¿Lo viste? Él también lo merecía, susurró esa noche. Intenté deshacerme de él. Lo tiré al armario, pero siempre regresaba. Una vez, mamá entró a mi cuarto a guardar ropa limpia y gritó. Simon estaba sentado en mi cama. Juré que no lo había puesto allí, pero mamá no quiso escucharme. Algo había cambiado en la casa. El aire estaba pesado, como si las paredes estuvieran absorbiendo todo lo que ocurría. Mi hermana dejó de hablarme. Papi parecía más cansado que nunca. Mamá lloraba en silencio por las noches. Y yo solo tenía a Simon. La víspera de Año Nuevo, los susurros se multiplicaron. Ya no eran solo de Simon. Parecía que la casa misma hablaba. La madera crujía como si algo caminara por dentro. Las sombras en las esquinas parecían más largas, más densas. Simon dijo que me iba a contar un último secreto. Me llevó a un rincón oscuro del sótano donde encontré un álbum de fotos antiguo. Las páginas estaban pegajosas, pero logré abrirlo. En medio de las fotos, había una en blanco y negro. Un niño. Sus ojos eran iguales a los míos. Su sonrisa, vacía. Yo era como tú, susurró Simon. De pronto, todo cobró sentido.
Un accidente. Una traición. Un niño olvidado. Mi familia había hecho algo imperdonable, y Simon no era solo un muñeco. Era un recordatorio. A la mañana siguiente, la policía llegó. Alguien había denunciado un incendio en el garaje. Dijeron que fue culpa de una falla eléctrica, pero yo lo sabía. Simon lo había causado. Lo vi entre las cenizas, intacto, con esa sonrisa helada y esos ojos de vidrio que sabían demasiado. Cuando el humo desapareció, pensé que todo había terminado. Mamá insistió en quemarlo en la chimenea. Pero esa noche, regresó a mi cuarto. Estaba sucio, cubierto de hollín. Algo había cambiado en él. No me miraba con amenaza. Solo me observaba, callado, como si hubiera cumplido su misión. Se acabó, dijo por última vez. Entonces cayó al suelo, sin vida, como un pedazo de madera vieja. Pero yo sabía que no era el final. Simon había terminado conmigo, pero el peso que llevó nunca se desvanece por completo. A veces, pienso en lo que dejó atrás. En los secretos que desenterró. Y en lo que encontrará cuando alguien más lo descubra. Todo comenzó como una idea inocente. Mi padre quería ahorrar en Navidad y pensó que sería divertido salir juntos a cortar un árbol directamente del bosque. Yo no quería ir, pero él insistió, diciendo que sería un recuerdo para guardar. Bueno, tenía razón. Solo que no de la forma en que pensaba. El bosque estaba a unos pocos kilómetros de nuestra casa. Era el tipo de lugar donde nadie va. Silencioso, frío, con árboles tan altos que bloqueaban el cielo. Desde el principio, algo se sentía raro. El silencio era absoluto. Nada de pájaros, nada de viento. Solo los crujidos de la nieve bajo nuestros pies. Después de horas caminando, mi hermano, siempre curioso, corrió hacia adelante. Gritó. Lo encontré. Vengan a ver. Cuando llegamos, fue como entrar en otro mundo. En medio de toda esa monotonía, había un claro iluminado. Y en el centro, el árbol. Era perfecto. No solo grande y simétrico, sino extrañamente imponente. Las ramas se extendían como brazos abiertos, las hojas parecían hechas de cristal, brillando incluso sin ninguna luz. Debería haber sentido miedo allí, pero era como si el árbol tuviera un tipo de magnetismo, atrayéndonos a acercarnos. Cuando nos acercamos, notamos los detalles. En el tronco había algo grabado. No parecía humano. Letras o símbolos que no reconocía, pero que de alguna forma tenían sentido. Haz un deseo, y será tuyo. Mi hermano no dudó ni un segundo. Se arrodilló frente al árbol, cerró los ojos y pidió. Pensé que era una broma, hasta que vi ese resplandor. Un destello recorrió las ramas, como si el árbol lo hubiera entendido. Y luego, en el suelo, justo a sus pies, apareció un regalo. Era un coche de control remoto. El mismo que pedía todos los años, pero mis padres nunca podían comprarlo. Él se rió y comenzó a jugar con él, como si nada más importara. Mi padre se mostró desconfiado. Era escéptico, siempre lo fue. Pero luego también intentó. Pidió que la deuda de la casa desapareciera. Un segundo después, su celular vibró. Miró la pantalla, los ojos desorbitados, un mensaje del banco confirmando el pago. Mi madre fue la siguiente. Pidió salud, porque llevaba meses quejándose de dolores. En cuanto dijo esas palabras, vi cómo su cuerpo se relajaba, como si se hubiera quitado un peso enorme. Finalmente, cedí. Pedí salir de esa ciudad miserable, ir a la universidad de mis sueños.
El árbol respondió como antes. Y por un instante, parecía que todo iba a estar bien. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. En los días que siguieron, comenzaron a pasar cosas extrañas. Mi hermano, siempre lleno de energía, empezó a volverse callado. Pálido. Decía que tenía pesadillas con ramas enrollándose alrededor de él, apretándolo, asfixiándolo. Mi padre comenzó a olvidar cosas simples. Palabras, fechas, a veces, hasta quiénes éramos. Decía que sentía un vacío, como si hubiera perdido algo importante, pero no sabía qué. Mi madre dejó de comer. Se quedaba mirando por la ventana, murmurando que sentía que el árbol la llamaba. Yo empecé a notar cambios en mí también. Sueños confusos, donde caminaba por un bosque que parecía no tener fin. Y siempre, al final, veía el árbol. Solo que ahora, tenía ojos. Ojos que brillaban como luces de Navidad, mirándome. La situación empeoró en la tercera noche. Mi hermano despertó gritando, su voz áspera, casi irreconocible. Cuando corrimos a su cuarto, estaba sentado en la cama, temblando. El coche que había recibido estaba en el suelo, girando solo. Después de eso, mi padre insistió en que debíamos regresar al claro. Hay algo que no entendemos, dijo. Cuando llegamos, el árbol ya no era el mismo. Había crecido, y las ramas parecían manos deformadas, entrelazándose en el aire. Las hojas brillaban con más fuerza, pero el brillo era enfermizo, como la luz de un incendio. Y entonces vimos. En el tronco, donde antes estaban los símbolos, ahora había rostros. Nuestros rostros. El árbol nos estaba usando. Cada deseo robaba un pedazo de nuestras almas, alimentando esa cosa. Mi padre intentó cortar el tronco con un hacha que trajo, pero las ramas se movieron. Rápidas. Una de ellas lo golpeó en el pecho, arrojándolo al suelo. Mi madre gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, otra rama se enrolló en su pierna, arrastrándola hacia arriba. El árbol ahora hablaba. No con palabras, pero sí con un sonido. Un susurro que parecía venir de todos lados. Devuélvanlo. Mi padre me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que ya era demasiado tarde. Quise correr. Quise salvarlos. Pero fui arrastrado hacia el claro, cayendo de rodillas frente al árbol. El tronco comenzó a brillar, los rostros mirándonos, como si aún estuvieran vivos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Pero entonces hice algo que el árbol no esperaba. Lo devuelvo. Grité. Todo. Tómalo todo, pero déjalos a ellos. La luz se detuvo. El árbol se quedó inmóvil, como si estuviera pensando. Y luego, las ramas empezaron a enrollarse en el tronco, como si absorbieran toda la energía de vuelta. Mis padres y mi hermano cayeron al suelo, inconscientes. Me levanté, tambaleándome, y los cargué fuera del claro. El árbol no nos siguió, pero sentí que nos estaba observando. Ahora, semanas después, todo parece un borrón. Mis padres y mi hermano están vivos, pero no son los mismos. Apenas hablan, como si parte de ellos aún estuviera atrapada allí. ¿Y yo? Siento que algo me observa. Siempre. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento el olor a pino quemado. El árbol me dejó ir, pero sé que no olvidará. Llegué a la villa de la Navidad Eterna después de una avería en el coche. La nieve caía pesadamente, pero, extrañamente, no era fría. La villa parecía salida de uno de esos globos de nieve que uno sacudía cuando era niño.
Casas decoradas con luces titilantes, música navideña sonando a lo lejos. Parecía perfecto, ¿sabes? Casi, demasiado perfecto. Los habitantes vinieron a recibirme con sonrisas amplias y ojos que brillaban como si estuvieran hechos de vidrio. Y bienvenido, has llegado en la época más mágica del año, dijeron, al unísono casi ensayado. Eran demasiado amables, como esos vendedores que intentan venderte algo que no quieres. Acepté la invitación para entrar a la taberna local para calentarme. Fue allí donde me di cuenta de la primera cosa extraña: el reloj en la pared marcaba siempre las 23:55. Nunca cambiaba. Conversé con algunos de los habitantes. Parecían felices, pero era como si llevaran un peso invisible. Cada vez que preguntaba por qué celebraban la Navidad todo el año, desviaban la mirada y reían nerviosos, diciendo, porque eso es lo que hacemos aquí. La Navidad es alegría, es amor, ¿no es así? Pero yo veía algo diferente en ellos. Un temblor en las manos. Una sombra que pasaba por sus ojos cuando pensaban que nadie los miraba. A la mañana siguiente, si es que se podía llamar mañana, me di cuenta de que el día nunca clareaba. Siempre era ese extraño crepúsculo, como si el sol hubiera olvidado nacer. Decidí explorar. Las decoraciones eran impecables, pero al acercarme vi que los adornos estaban cubiertos por algo parecido al moho. Y el olor, demasiado dulce, casi empalagoso. Descubrí que no había salida de la villa. Cada calle conducía de vuelta al mismo punto. No debías intentar salir, me dijo una niña de trenzas doradas. Sus ojos eran profundos, oscuros, como agujeros en su rostro. Él no gusta cuando intentan irse. Le pregunté quién era él, pero solo soltó una risita y desapareció entre la nieve. Esa noche, o quizás era la misma noche, porque el tiempo allí no tenía sentido, me desperté con la sensación de estar siendo observada. Abrí la ventana y vi una figura alta, encapuchada, parada en la calle. No tenía rostro, solo un vacío negro donde deberían estar los ojos. Y luego, me señaló. Al día siguiente, los habitantes estaban aún más extraños. La alegría forzada era casi grotesca. La señora Claus, dueña de la taberna, dejó escapar un susurro mientras servía mi café: somos el banquete de él. Cuando le pregunté qué quería decir, lo negó todo, pero sus ojos brillaban con lágrimas que no dejaba caer. Pasé el día intentando encontrar una forma de salir. En una de las casas, descubrí un sótano cerrado con llave. Forcé la puerta con un trozo de hierro oxidado que encontré en la calle. El aire allí abajo era pesado, sofocante, y el olor dulce de la villa era aún más fuerte. Había velas encendidas dispuestas en un círculo perfecto. En el centro, un muñeco de nieve grotesco, hecho con algo que parecía carne y nieve mezcladas. Los ojos eran dos esferas brillantes, como los de los habitantes, y la boca una sonrisa cosida con hilo negro. Un libro antiguo estaba abierto al lado, escrito en un idioma que no podía entender. Pero una frase estaba subrayada en rojo: el ciclo se alimenta de sacrificios. Antes de poder entender más, oí pasos. Fui rápido, me escondí detrás de una pila de cajas. Era la señora Claus. Miró directamente al muñeco y murmuró algo como una oración. Que el espíritu de la Navidad nos mantenga en su gracia. Que no lleve a nadie más hoy. Parecía cansada, agotada de cargar con ese fardo. Decidí huir esa noche. Esperé a que todos se fueran a sus casas, pero cuando llegué al borde de la villa, la nieve empezó a caer más rápido. Las luces de Navidad se apagaron una por una, y la figura encapuchada apareció de nuevo. Solo que esta vez, no estaba sola. Los habitantes venían detrás de él, pero ya no eran personas.
Eran sombras con sonrisas demasiado brillantes, cantando canciones navideñas en una melodía distorsionada y horrible. Corrí, pero las calles se doblaban sobre sí mismas. Cada camino me llevaba de vuelta a la taberna. Cuando finalmente me rendí, caí de rodillas en la nieve. Sentí un calor extraño y, cuando miré hacia arriba, allí estaba él, el espíritu de la Navidad eterna. Era un nombre ridículo para algo tan terrible. No era un espíritu, era un monstruo, un parásito que se alimentaba de las esperanzas y los sueños de las personas. No hablaba, pero escuché su voz en mi mente. Me prometió felicidad eterna, siempre que aceptara la villa como mi hogar. Acepté. ¿Qué más podía hacer? Ahora, también sonrío. Todos sonreímos. Y si pasas por aquí, te recibiremos con los brazos abiertos. Después de todo, la Navidad es para ser compartida, ¿no? Pero, a veces, cuando nadie está mirando, me encuentro frente a ese muñeco en el sótano, escuchando el susurro de las velas ardiendo. Siento algo dentro de mí tratando de resistirse, pero la sonrisa vuelve antes de que pueda entender. La villa nunca deja que nadie se vaya. Ni siquiera aquellos que ya no quieren sonreír. Era la víspera de Navidad, y la nieve caía con fuerza, cubriendo las calles y los árboles con una capa espesa y silenciosa. Volvía a casa después de un día largo y agotador en el trabajo. El reloj marcaba casi la medianoche, pero las luces de Navidad seguían parpadeando por todas partes, aunque la ciudad estaba más vacía de lo normal. Ni siquiera tenía energía para disfrutar de la noche, solo quería llegar a casa, entregar los regalos a mis hijos y tratar de relajarme. A pesar de saber que no tenía mucho dinero y que los regalos eran más simbólicos que reales, me sentía bien pensando en la reacción de ellos a la mañana siguiente. Pasé por la plaza central de la ciudad, donde siempre ponen ese trineo de Papá Noel para que los niños se tomen fotos. Pero algo estaba raro. El trineo estaba vacío, abandonado en medio de la plaza. Normalmente, habría una fila de niños corriendo alrededor, tomándose fotos y riendo, con ese viejo de barba blanca, con ropa roja y una barriga falsa que todos adoraban. Pero no había nadie allí. La plaza estaba extrañamente silenciosa, y lo único que parecía moverse era la nieve, que caía en copos gruesos y pesados. De repente, escuché un sonido de campanillas, un tintineo suave y distante. Me detuve y miré alrededor, tratando de localizar el origen de ese sonido. Parecía venir del fondo de un túnel, pero no había ningún túnel allí. Estaba en el centro de la ciudad. La nieve parecía haber dejado el sonido más apagado, como si el mundo intentara mantenerme alerta, esperando algo que no lograba entender. De repente, vi a un hombre. Estaba en la esquina de la calle, cubierto por la oscuridad de los árboles y la nieve. Pero no era cualquier hombre. Llevaba un traje de Papá Noel, pero era diferente. El color rojo de la ropa era mucho más oscuro, casi negro, y el blanco de los bordes estaba manchado, como si estuviera sucio con algo que no quería saber qué era. Era muy alto, mucho más grande que cualquier persona que había visto. Sus manos eran enormes, con dedos largos y desproporcionados. Su rostro estaba cubierto por una barba espesa y blanca, pero sus ojos brillaban, no de una forma acogedora, como el Papá Noel que todos imaginamos, sino de una manera fría, depredadora. Me miró con una expresión que no sabría describir. No era una sonrisa, ni una mueca, sino algo entre el vacío y la malicia. La sensación que tuve fue que sabía más de lo que debería, y que mi presencia allí no era más que una pieza de un gran juego que él estaba jugando. ¿Has sido un buen niño este año?, preguntó, con una voz que sonaba áspera, rasposa, como si fuera la primera vez que hablaba en años.
no era la voz alegre y acogedora de Papá Noel que todos imaginan. Era algo sombrío. Me quedé quieto, sin saber qué responder. Solo moví la cabeza, riendo nerviosamente, tratando de hacer que todo eso pareciera una broma. Era solo una representación de Navidad, ¿verdad? Tal vez fuera algún actor tratando de asustar a los transeúntes para un evento. No había nada de qué preocuparse. Pero él no parecía importarse con mi reacción. Comenzó a caminar hacia mí, y con cada paso que daba, el sonido de las campanillas aumentaba, como si resonara por las calles, rebotando en las paredes de las tiendas y casas. Me sentí tenso. Estaba empezando a sentir un escalofrío en el cuello, algo no estaba bien, y sabía que era peor de lo que imaginaba. Ya no era una broma o una actuación. Algo mucho más terrible estaba por suceder. ¿Me vas a ignorar, eh? Entonces supongo que no mereces los regalos, dijo, con su voz ahora más grave, más amenazante. Cuando dijo eso, vi lo que llevaba. Un saco grande, enorme, colgado de su hombro, como si fuera hecho para cargar algo mucho más pesado que cualquier regalo. De repente, el sonido de las campanillas se detuvo, y lo único que pude escuchar fueron pasos pesados, como si algo muy grande se acercara. Miré el saco, y no era lo que esperaba ver. No había juguetes coloridos ni ropa bonita. Allí dentro vi algo mucho más macabro. Manos, dedos, pedazos de cuerpos congelados, con rostros deformados, con ojos vacíos y bocas abiertas como si estuvieran gritando. El olor era horrible, una mezcla de carne podrida con algo metálico, como sangre seca. Ya no pude moverme. Estaba paralizado de miedo. Fue como si algo dentro de mí se rompiera. Ya no sabía qué hacer, y de repente, él avanzó, con pasos cada vez más rápidos, más pesados. Quería correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me consumió, y tuve que mirar una vez más el saco que llevaba. Las caras en los pedazos de cuerpos parecían mirarme, suplicando algo, y entonces el viejo sonrió, o lo que fuera que tuviera en la cara. La sonrisa era monstruosa, no era humana. Me di cuenta de que no se trataba del Papá Noel que todos conocemos, sino de algo mucho más antiguo y horrible, algo que había sido olvidado por las generaciones. Soy el verdadero Papá Noel, dijo, con una voz que sonaba como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Yo traigo regalos, sí. Pero no los que esperas. Me empujó contra la pared con una fuerza absurda, y antes de que pudiera gritar, tiró el saco sobre mí. Lo único que sentí fue un frío inmenso, más fuerte que cualquier nieve que haya sentido. Mi cuerpo temblaba, pero no pude moverme. Él me miró una última vez, sus ojos brillando con esa extraña luz, y entonces dijo: No has sido un buen niño, pero puedes ser parte de mi Navidad. Lo último que escuché fue el sonido de las campanillas, cada vez más lejanas, hasta que todo se apagó. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi casa, pero algo estaba raro. El reloj mostraba que seguía siendo víspera de Navidad, pero mi casa estaba diferente. El reloj mostraba que seguía siendo víspera de Navidad, pero mi casa estaba diferente. El árbol de Navidad estaba cubierto por una niebla fría, y cuando miré los regalos debajo de él, vi que estaban abiertos, rasgados, como si algo hubiera pasado por allí. No eran juguetes. No eran ropa. Eran pedazos de cuerpos, de niños, con los rostros deformados y los ojos vacíos. Yo, ahora era parte de su Navidad, y no había forma de volver atrás. El verdadero Papá Noel me había elegido. Y lo peor de todo, me había dado el regalo que no quería. Yo era el regalo.